Estados Unidos contribuyó a que las maras se hicieran, así como le escucha. Ahora le voy a explicar cómo fue que sucedió todo esto. En 1980 El Salvador entró en una guerra civil, a la cual Estados Unidos ofreció su ayuda. El gobierno de Estados Unidos le estaba dando $1 millón diarios a El Salvador. Esa ayuda se extendió por 12 años, porque la guerra estuvo difícil de vencerse. Esta guerra fue en contra de los guerrilleros, o sea, los del FMLN. Pero van a decir los guerrilleros, ¿quién los financiaba? También Estados Unidos. Con las drogas que incautaba la DEA, ellos usaban ese dinero porque la droga la volvían a meter al mercado aquí en Estados Unidos, las vendían y con ese dinero compraban armas rusas y se las daban a los guerrilleros y les daban dinero. Luego decía Estados Unidos que Rusia estaba ayudando a los guerrilleros cuando era Estados Unidos en realidad que estaba ayudando a los dos bandos. ¿Pero por qué Estados Unidos estaba ayudando a los dos bandos? Simple y sencillo, Estados Unidos no quería que la guerra terminara. ¿Pero por qué? Simple. La guerra, ellos estaban prestándonos $1 millón al día. El Salvador iba a estar endeudado por toda la puta vida. Esa deuda se ha estado pagando con el mejor café que aquí le vienen a decir que es de Colombia, también ha venido de El Salvador, caña de azúcar, y en aquel tiempo también era algodón. Desgraciadamente la producción del algodón se destruyó, igual también por los gringos, pero esa es otra historia. Entonces, lo que sucedió en esta guerra, la gente empezó a emigrar. Mucha gente emigró para Estados Unidos con toda su familia, y muchos otros solamente emigraron padre, madre, y dejaron a sus hijos con sus hermanos, sus padres, o sea, los abuelos de los niños o los tíos de los niños, y ellos se vinieron, la mayoría, a Los Ángeles, California. En Los Ángeles, California, lo que sucedió es que esta gente se encontró con una gran hostilidad, la cual obligó a los muchachos jóvenes a incorporarse en grupos y a formar pandillas para protegerse a ellos mismos. Allí estaba la pandilla 18, que era conformada por mexicanos, pero empezaron a aceptar a salvadoreños, y luego estuvo la Mara MS-13, que es la Mara Salvatrucha, que fue conformada 100% solo por salvadoreños, ahí en California. Esto primero fue para protegerse. ¿Y por qué los muchachos jóvenes se metieron en eso? Como vuelvo a repetir, número uno, para protegerse. Número dos, los padres no tenían el tiempo para estar viendo lo que los hijos hacían, porque tenían 2, 3 trabajos. Todo esto fue creciendo, esas pandillas, y se fueron haciendo violentas hasta que al punto la MS y la 18 eran amigos, pero llegaron a desacuerdos y se hicieron rivales y empezaron a pelear entre ellos. Luego lo que sucedió fue que Estados Unidos ya no miraba cómo detener ese problema y empezó a deportar a todos los pandilleros a mediados de los 90, cuando ya la guerra ya había terminado. Empezó a deportarlos a El Salvador, y lo que hacía El Salvador era los dejaban libres. Eso fue como darle un dulce a un niño, porque El Salvador estaba demasiado pobre, mucha gente pobre que no tenía de forma de progresar, tenía muchos jóvenes que sus padres los habían abandonado por venirse a Estados Unidos, o sea, no tenían una guía o una figura materna o paterna, y se les hizo a los pandilleros fácil empezar a reclutar a estos jóvenes, y el crimen empezó a crecer. Empezaron a hacer las fechorías, ya sabe, andar secuestrando, andar robando, andar desviviendo gente. Esto fue el mejor condimento para esa sopa, porque vinieron estos pandilleros de Estados Unidos y deslumbraron a los muchachitos que no tenían sus padres. Mira, no mames. Y empezaron, shit, y hablándoles en inglés, y les pusieron todo ese campo bien bonito. Pero esto de la puta guerra no solamente fue para tener a El Salvador en deuda, sino que también para obligar la migración ilegal a Estados Unidos para tener mano de obra barata. Pero bueno, volvamos otra vez al tema de los mediados de los 90 con las pandillas. Las pandillas fueron creciendo, se fueron haciendo más peligrosas y más violentas. A todo esto, obligó a más salvadoreños 30 años después a emigrar otra vez ilegalmente a Estados Unidos, porque tenían miedo de su seguridad gracias a las pandillas. Muchas familias han dejado El Salvador por las pandillas. Y luego lo que Estados Unidos empezó a hacer, como vio que el negocio bonito está en crear caos en un país para crear inmigrantes para Estados Unidos empezó a poner ONGs, organizaciones no gubernamentales en países como El Salvador, para ver de traerse a los pandilleros para Estados Unidos.
porque vieron que el negocio de tener mano de obra barata y el lavado de dinero, abriendo ONGs en los países latinos, era un negocio redondo. Así es como hemos terminado con las pandillas aquí en Estados Unidos. Así es como a este punto tenemos pandillas en Estados Unidos, por Estados Unidos, la creación de Estados Unidos. Ahora las pandillas no solamente están en Centroamérica, sino que también han llegado a Europa. No estoy muy seguro en partes de Sudamérica, pero bueno, el Tren de Aragua, que es una pandilla, pero originada en Venezuela, está en Perú y en varias partes de Sudamérica. Pero hablando de los pandilleros del Salvador, están en Europa y en Centroamérica, también en parte de México, que ahora se han organizado para ayudar a los narcotraficantes, así como lo escucha. Así es que así son los orígenes de las pandillas. Los demócratas o el gobierno de Estados Unidos ha visto que eso es un negocio redondo, crear caos para luego abrir ONGs y decir que van a arreglar el caos y traerse inmigrantes ilegales para mano de obra. Esto es un negocio redondo para ellos. A un punto El Salvador llegó a tener 105 homicidios por cada 100,000 habitantes. Teníamos una tasa de criminalidad súper alta. El Salvador llegó a ser el país más peligroso de toda Latinoamérica. Y ya gracias a Bukele se cambió eso y se ha hecho el país más seguro prácticamente de todo el mundo.